La prueba teórica considera lo que vimos hasta la semana anterior, ¿no? Filosofía de diseño en acero, cargas, ¿no? Cargas, metrados, el acero como material de construcción y propiedades mecánicas, que eso ustedes ya lo deben manejar. Sí, es solamente una evaluación de refuerzo, ¿sí? Entonces el viernes, no se olviden de eso, ¿no? Listo. Hoy día vamos a empezar tracción, ¿no? Entonces esto no va en la prueba, ¿sí? Listo. En realidad para ustedes el capítulo de tracción es el 3, sí, pero normalmente se ve tracción, compresión, sí. No sé por qué lo colocaron al revés en el sílabo, ¿ya? Entonces iniciamos el capítulo de atracción. Tengan la idea que este capítulo no es extenso. Incluso voy a mostrarles de una vez la norma. Denme un momento hasta abrirla. Sí, entonces ustedes ya manejan más bien, tienen el documento, la ISC 360. Recuerden que la ISC 360 únicamente me ayuda o me sirve para dimensionar elementos. Dimensionar a flexión, compresión, corte, torsión, sí, flexo, compresión, sí, bajo todas las solicitaciones. La parte sísmica, la parte de diseño sismo resistente en acero, lo trata el ICC, pero el 341 es otro estándar, ¿no? El 341.16. Y esta norma trabaja de la mano con el ICC 358. Sí, el 358 me menciona el procedimiento de diseño para conexiones usadas en sistemas de marcos al momento. ¿Sí? Entonces, estas dos normas se verán en el curso de diseño sismo, las personas que lo están tomando. ¿Sí? Aquí nos dedicamos a diseño de elementos, ¿sí? Nada más. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los varios capítulos de nuestra especificación. El capítulo A, bueno, esto sería bueno que ustedes lo vayan leyendo, ¿no? Complementando la información. Sí, aquí les dice todo, ¿no? Que es un elemento armado, qué tipo de pernos se deben usar. Por ejemplo, acá está el A307, ¿no? El perno común, ¿se acuerdan? Sí, que no, esto lo vamos a ver hoy día, ¿sí? El capítulo E, requerimientos de diseño, combinaciones de carga, por ejemplo, el enfoque del RFD, el ASD, sí que ya hablamos de esto la semana pasada. Y qué tipos de conexiones tenemos en acero, conexiones simples, ¿no? Articuladas, conexiones de momento, con restricción total o parcialmente restringidas. El tema de la estabilidad lo veremos en el segundo parcial, ¿sí? Cuáles son los métodos de estabilidad en estructuras, efectos de segundo orden y más cosas, ¿no? Y entramos al capítulo D. El capítulo D habla de diseño de elementos de atención. No es complicado. ¿Sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 páginas, ¿sí? De las cuales 3 son esencialmente lo que nos interesa. ¿Ya? Como todo capítulo en el ISC, dice, este capítulo está organizado de la siguiente manera. Entonces acá les dan los requerimientos para este tipo de elementos. Por ejemplo, esbeltez, resistencia a la tensión, área neta efectiva, elementos armados, elementos conectados, articulados y así. Sí, entonces, todo lo que yo les voy a mostrar de hoy en adelante en las diapositivas está en la normativa. ¿Sí? Yo lo único que añado es ciertas gráficas para de alguna forma mejorar la explicación, pero todo ustedes deben apoyarse en la normativa, ¿no? Sí, esto ustedes ya lo tienen. ¿Ya? Eso por aclaración. Otra cosa más, en nuestra especificación tenemos hasta el capítulo, em, a ver, hasta el capítulo N, ¿no? Que dice control, aseguramiento y control de la calidad en acero. ¿Sí? Luego tenemos varios apéndices, ¿sí? Que son, por ejemplo, métodos de estabilidad y más cosas. Y en la parte final están los comentarios, ¿sí? Los comentarios son buenos, al igual que la ISC, pero aunque la ACI, también esta norma tiene comentarios. Por ejemplo, del capítulo D que nos vamos a concentrar en esta semana.
Em, Toda especificación tiene un origen. Y puede ser un origen analítico o un origen experimental. Entonces acá les va describiendo cuál fue el origen, cuál fue la investigación que se tomó de base para un determinado criterio. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el Esbel test, de dónde sale, ¿no? ¿Por qué? La resistencia, ¿por qué se basó? ¿De dónde sale, no? ¿Sí? Y incluso les da una descripción mucho más amplia, ¿no? Sí, fíjense. Ya. Entonces, si hay alguna duda en la especificación, es buena práctica irse a los comentarios, ¿no? ¿Sí? Al igual que las I. Listo. Dudas con la tarea lo veremos unos 10 minutos previos al término de esta sesión, ¿ya? Listo. Iniciamos entonces, ¿no? Elementos atracción. Eh, Siempre les hago la comparación. Imagínense que tienen una barra maciza de acero, ¿no? Una barra cuadrada, sujeta a tensión. ¿Sí? Una fuerza de tensión por acá y otra fuerza de tensión por acá. Lo contrario sería la compresión, ¿no? Entonces tenemos un elemento por acá, de la misma dimensión, de la misma longitud, pero con una fuerza en compresión. ¿Por qué les comparo estas dos fuerzas? Porque hay un fenómeno que se conoce como pandeo. El pandeo ocurre únicamente en partes o en elementos que están en compresión. Si, por ejemplo, si el elemento es lo suficientemente largo y delgado, no tiene la suficiente resistencia y por tanto el elemento se deforma, ¿no? Lateralmente. ¿Sí? A esto se conoce como pandeo. ¿Ya? El pandeo lo que provoca en cuanto, si hablamos de términos de resistencia, es una disminución. ¿Sí? Mientras más largo es el elemento y usted aplica una carga en compresión, se produce este fenómeno de pandeo. ¿Sí? O hagan la prueba, no tomen un sorbete y apliquen unas fuerzas en compresión. Se dobla, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en los elementos en acero, ¿sí? Incluso en las columnas, ¿no? De hormigón armado. Esto pasa en compresión, pero ¿qué pasa en tracción? En tracción, este fenómeno de pandeo no se presenta. ¿Sí? Por tanto, una de las ventajas de usar un elemento en tracción es que podría desarrollar la máxima capacidad, ya que no tengo este fenómeno de pandeo. ¿Sí? Entonces, probablemente este elemento podría alcanzar el nivel de fluencia, ¿no? Todas las fibras de su sección transversal pueden alcanzar el nivel de fluencia. Entonces, es una ventaja, ¿no? ¿Y por qué les hablo de esto? Justo que tenemos acá a la derecha una cerche, ¿no? Imagínense que van a proyectar una cerche ustedes, de una determinada luz. Por acá están sus parantes, algo así. Y deben disponer sus elementos, sus diagonales, de tal manera que trabajen en atracción. De esa manera, yo estoy logrando eficiencia en cuanto a los elementos, ¿no? Sí, algo así. Las diagonales, en este caso, estarán trabajando a tracción, ¿no? Sí, lo mismo por acá. Sí. Bueno, si tenemos una carga, cualquiera que sea, ¿no? Perpendicular al eje. ¿Sí? Que sería todo lo contrario si ustedes disponen de un elemento eh, con una disposición contraria, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estas diagonales las colocan de esta manera. Y sí pasa, ¿no? Sí, hay personas que justo no se dan cuenta de ese problema. Y lo que estaría eh, provocando ahí es que estos elementos trabajen a compresión, ¿sí? Y como ya sé que todo elemento de compresión se pandea, requiero mayor sección, mayor espesor para darle la suficiente resistencia para soportar las cargas, ¿ya? Entonces, esa sería la principal limitación, el problema que tenemos en elementos a tracción, ¿sí? A compresión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las hechas que tenemos al lado, fíjense cómo se han colocado. Yo sé que las fuerzas de tensión están de esta manera, ¿no? Entonces, por esa razón, se han colocado estos diagonales de esta manera, ¿no? Para que en lo posible trabajen a tracción y de esa manera ser más eficiente en cuanto a los elementos. ¿Sí? Igual por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces no puedo colocar de cualquier forma, debo proveerlo de tal manera que trabajen con la mayor eficiencia los perfiles. ¿Sí?
En estas fechas también tendríamos una cuerda inferior y una cuerda superior, ¿no? Sí, es algo así como la tarea que ustedes tienen, ¿no? Cuantificar cuánto está pesando esta secha. Sí, es justo eso, ¿no? Tenemos un parante y en cuerda superior y en cuerda inferior tengo dos perfiles, ¿no? Acá al lado. Sí. Es justo lo que ustedes tienen en su tarea, ¿ya? No solamente se encuentran en las fechas, ¿no? En cubiertas. Si hablamos a nivel de pórticos, imagínense que tenemos un pórtico a momento, vía columna, y a este pórtico vamos a adicionarle bueno, para darle rigidez lateral, arriesgamientos. Esos arriesgamientos pueden ser concéntricos, por ejemplo, tipo chevron, sí, esa es la disposición, ¿no? En B invertida. Ante la fuerza sísmica, uno de estos elementos obviamente se va a pandear, ¿no? Algo así. Y el otro elemento obviamente estará trabajando a tracción. ¿Sí? Entonces, también están presentes a nivel de edificaciones, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces pueden ser un tubo, una sección tipo I, lo que sea, ¿no? Como diagonal. Eh, también tenemos tensores, sí, tensores, varillas bastante delgadas que trabajan como un elemento, como un tensor, sí, justamente. Acá se observa, no sé si lo ven, acá está un tensor, sí, que es una varilla lisa en todo caso. Sí, ya vamos a ver otras fotografías. Sí. Es decir, en todo tipo de estructura van a tener ustedes elementos a tensión, sí, siempre van a estar presentes. Acá tenemos cuando se llama barras con una especie de ojo, ¿sí? En el extremo. Cables, obviamente también a tensión. Acá tenemos otra cubierta. Y aquí sí se observan los tensores, fíjense. Son varillas lisas de 15, 16 milímetros de diámetro, ¿sí? Trabajan también a tensión, que le dan simulan una rigidez a nivel de cubierta, ¿sí? No solamente esos perfiles que acabamos de ver, no puede ser cualquier tipo de perfil que puede trabajar a tensión. Un fleje, ¿no? Una placa, una varilla cuadrada, una varilla redonda, sección tubular hueca, circular o cuadrada, lo que sea. Ángulos, laminados, doblados, ¿sí? Canales, sección de ala ancha, tipo T. eh, Perfiles compuestos también se puede usar. Fíjense, acá tenemos dos ángulos conectados en la espalda por una placa. Igual dos ángulos por acá conectados en el lado acostado. ¿Sí? Puede conformar una columna, ¿no? Con cuatro ángulos y unidos por placas laterales. ¿Sí? Sección compuesta. Dos canales en espaldas, dos canales espaciados, pero unidos por placas. Esto normalmente para galpones, ¿no? Naves industriales, estructuras industriales. ¿Sí? Y así, ¿no? Infinito número de secciones. Muy, muy versátil el acero, ¿no? Entramos directamente a las especificaciones. Capítulo D, como les comenté. Especificación AES 360. ¿Ya? Primer requerimiento, sección D1, les habla de la esbeltez. Me imagino que están empezando ustedes a ver columnas, ¿no? En hormigón armado. ¿Sí? La resistencia está basada en la esbeltez, ¿no? ¿Cuál es la esbeltez del elemento? ¿Sí? La esbeltez para elementos de atracción es igual a la longitud del elemento respecto a su radio de giro. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado acá. Por ejemplo, si ustedes van a evaluar una sección tubular rectangular, ustedes tienen dos ejes principales, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que por acá tenemos un eje XX y por acá tendremos un eje YY. ¿Sí? Por tanto, tendré esbeltez en el eje X y esbeltez alrededor del eje Y, ¿no? Entonces, la esbeltez en X será igual a una longitud en X sobre el radio de giro en X, ¿no? Y lo mismo en Y. Vale, sí. Ya, entonces debo evaluar la esbeltez en los dos ejes principales, ¿sí? No solamente uno, ¿ya? Bueno, y el ahí se lo define de igual manera, ¿no? Me dice que esta relación de esbeltez es igual a L sobre R, y esta relación no debe exceder los 300, ¿sí? El valor de 300. Sin embargo, ojo, este valor de 300 es una sugerencia, más no una imposición, ¿sí? Se sugiere
que la esbeltez para elementos de atracción no supere el valor de 300. ¿Sí? Y dice que no aplica varillas. ¿Ya? Acá está la nota de usuario que dice textual, ¿no? Para elementos diseñados en base a tensión, la relación de esbeltez L sobre R preferiblemente no debe exceder un valor de 300. ¿Sí? No les dicen no debe, ¿no? Preferiblemente. Esta sugerencia dice que no aplica a varillas, ¿sí? A varillas en acero, ¿no? Acero estructural, no varilla corrugada. Acero estructural o hangers, se me fue el nombre de esto, no recuerdo. En tensión, ¿sí? Entonces no aplica a varillas. Las varillas sí pueden tener una esbeltez mayor a 300, ¿sí? Ya. Primera especificación, la segunda, sección de 2, dice, vamos a definir la resistencia a la tensión. ¿Sí? ¿Cómo se define esto? En base a dos estados límites. El primer estado límite se denomina el de fluencia y el segundo estado límite de ruptura o fractura de la sección. Cuando ustedes tienen una placa, ¿no? Una placa en acero, algo así. Tenemos nuestra fuerza de tensión. Y el plano de falla, ¿sí? Normalmente es perpendicular a la acción. Entonces, si yo reflejo mi plano de falla, ¿sí? Será todo esto, ¿no? Por ahí se va a cortar la sección, ¿sí? Va a fallar la sección. Ya, no sé si se entiende, ¿sí? Ya veremos luego la influencia de agujeros, ¿no? Cuando voy a hacer una conexión, por ejemplo, yo necesito perforar la placa, ¿no? Para que bueno, colocar otra placa por encima, por ejemplo, y realizar la unión, ¿no? Entonces necesito perforar en algún lado, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces ya veremos la influencia de esos agujeros en la resistencia a la tracción, ¿sí? Listo, entonces estado límite de fluencia. Dice, ocurre cuando se ha alcanzado el límite de fluencia, es decir, el FY. Acuérdense que mi curva es fuerza de deformación. Es algo así, ¿no? Tengo por acá los esfuerzos, por acá las deformaciones unitarias. Por acá tendría mi FY, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes han alcanzado el FY, es decir, ocurren grandes deformaciones y son potencialmente inestables en ese estado. Cuando alcanzo FY, entramos a una zona de endurecimiento por deformación, o una zona plástica también. Entonces, aquí ante un nulo incremento de carga, la sección lo que va a hacer es tener una gran deformación, ¿sí? Se va a empezar a estirar, ¿no? Algo así como un chicle, ¿no? Cuando ustedes estiran un chicle, se alarga, ¿no? Se alarga y se acorta la sección, ¿sí? Lo mismo pasa en el acero, ¿ya? Algo así, fíjense. Entonces, por acá tenemos nuestra fuerza de tensión y fíjense en la reducción en la sección transversal, ¿no? Ocurre un estiramiento de la sección y un achicamiento, no, un alargamiento del elemento y un achicamiento de la sección, ¿sí? A esto se conoce como fluencia, ¿sí? Estado límite de fluencia. Ahora, ¿cómo lo determino matemáticamente? Fácil, la carga nominal, ¿sí? P sub n, será igual al esfuerzo de la fluencia multiplicado por el área gruesa de la sección transversal, ¿ya? Así de simple. Recuerden que vamos a trabajar con enfoque LRFD por las razones que ya vimos la semana pasada. En enfoque LRFD, acuérdense que tenía mi resistencia requerida. Esta resistencia requerida debe ser menor o igual a la resistencia de diseño, phi Rn, ¿no? Siendo Rn la resistencia nominal, ¿sí? Y eso es lo que estamos definiendo acá, ¿ya? Entonces, para este estado límite de fluencia, la resistencia de diseño, phi P sub n, deberá ser mayor a la resistencia requerida, ¿sí? Bajo enfoque LRFD, ¿no? Para este caso phi, para fluencia, lo que me dice la especificación es phi es igual a 0.9, ¿sí? Ya sabíamos cuál es la relación entre el factor de resistencia y el factor de seguridad bajo enfoque SD, ¿no? ¿Sí se acuerdan? También lo da la especificación, ¿sí? Bueno, acá está la definición, ¿no? AG es del área gruesa o bruta de la sección, también se le llama. FY es del esfuerzo mínimo especificado a la fluencia. Y P sub n es la resistencia a la tensión de fluencia. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? No hay problema hasta ahí, ¿no? El estado límite de fluencia. Ahora, tal vez un poco viene el estado límite de ruptura o fractura, que ya entran varias cosas de acá. ¿Sí? Ese es el más, digamos, el más largo, ¿sí?
Veamos, estado límite de ruptura o fractura. Ya vimos qué es lo que pasa en la sección transversal, ¿no? Cuando no existe ninguna perforación, si el área de una placa está intacta, ¿no? Sí. Entonces, aquí digamos que puedo alcanzar el esfuerzo de fluencia y la sección empieza a estirarse, empieza a alargarse y empieza a ocurrir una reducción en el área, ¿no? En la sección transversal, ¿sí? Pero, como les digo, a veces nosotros debemos proveer agujeros, ¿no? Para conectar algún elemento. Entonces, en ese caso, vamos a suponer que acá es nuestra perforación, ¿no? ¿Sí? Esta perforación. Ahí está mi agujero. Pasa que cuando tengo la presencia de algún agujero, en las vecindades de ese agujero, tengo grandes solicitaciones, grandes esfuerzos, ¿no? Sí, justo en el borde, ¿no? Por tanto, ya que ahí tengo esfuerzos máximos, la falla, ¿no? La fisura, empieza a propagar por acá y se extiende hacia el borde, ¿no? ¿Sí? Por ahí empieza el plano de falla, ¿ya? Ya que en los bordes del agujero puedo alcanzar grandes concentraciones de esfuerzo, justamente por acá, no solamente podría alcanzar el FY, sino en estos puntos posiblemente voy a alcanzar el FU, ¿sí? El esfuerzo a la tensión del acero, ¿sí? Recuerden que el FU, esfuerzo de formación, está por acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando alcanza un acero, el FU? Eh, ocurre una falla frágil, ¿no? No es una falla dúctil, sino es una falla instantánea, ¿no? Abrupta, frágil, ¿ya? En cambio, si me voy alejando de la zona de la perforación, veo que estos esfuerzos van disminuyendo, ¿sí? Entonces, por acá, en el extremo de la placa, podría ser que estos esfuerzos sean menores de la FY, ¿sí? Pero la fisura ya empieza a propagarse por el borde del agujero, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que nuestra fuerza de tensión está algo así, ¿sí? Por esa razón, a este tipo de fallas se conoce que son algo frágiles, ¿no? ¿Sí? Más bien, va a fallar bajo el esfuerzo a la tensión, ¿ya? Entonces, ese sería el origen, ¿no? Leamos. Debido a la influencia de los agujeros, se producen concentración de esfuerzos en las regiones de estos agujeros. En estas zonas únicamente se alcanzarán deformaciones a nivel de endurecimiento, es decir, más allá del FY. Por tanto, no se producirán grandes elongaciones en toda la sección, sino que será una falla por ruptura, ¿no? Una falla súbita, ¿sí? Falla frágil en todo caso. ¿Ya? Acá tenemos en la parte derecha una sección tipo I, ¿no? Esta sección tipo I, bueno, tenemos la fuerza de tensión, ¿sí? Y les había comentado que el plano de falla es perpendicular a la fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces, por acá está nuestro plano de falla, fíjense. Eso que yo estoy achurando será una falla en el área neta, perdón, una falla por fluencia o una falla por fractura. Pregunto. Recuerden que por fluencia me decía que esto es igual a FY por AG. ¿Qué será? Por fluencia. Fluencia, ¿no? Porque estoy ocupando la totalidad del área, ¿no? Ese sería un estado límite, ¿no? Que justo lo que acabamos de ver anteriormente, por fluencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora tengo agujeros? Fíjense, acá tengo un agujero, es un corte, ¿no? Otro agujero y otro agujero en el alma de la sección, ¿no? Si lo veo en isometría es justo por acá, ¿no? Fíjense, acá está el agujero, 1, 2, y bueno, por acá arriba no se ve, pero está el 3. ¿Sí? Igual acá, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? Este también es un posible plano de falla, como ya habíamos visto. Entonces, en este caso, ya no fallará en el área gruesa, sino fallará en la conocida como área neta. ¿Ya? Entonces, el objetivo primario es calcular esta área neta, ¿no? Y visualmente ya sé qué es, ¿no? El área neta será igual al área gruesa de la sección menos el número de agujeros por el área de un agujero. ¿Sí?
Así de simple. El área gruesa menos el área de los agujeros. ¿Ya? ¿Y cómo lo define el ICC matemáticamente? Esta falla por ruptura o fractura será igual a la carga nominal al FU, fíjense, ahora estoy usando el FU, multiplicado por un área neta efectiva, I. ¿Sí? Ya veremos luego, esta área neta efectiva es igual a un factor U multiplicado por el área neta. Y ya vimos que el área neta simplemente es igual al área gruesa de la sección menos eh, el número de agujeros, no por el área de un agujero. ¿Sí? ¿Ya? Para este caso, el estado límite de ruptura o fractura, phi, atención, es 0.75. ¿Sí? Ya cambia un poco con el de fluencia, ¿no? El de fluencia tenía 0.9, ahora tengo 0.75. ¿Sí? Y bueno, acá les dice que es cada cosa, ¿no? I es el área neta efectiva, FU el esfuerzo a la tensión mínimo especificado y PSU es la resistencia a la tensión por ruptura. ¿Sí? En todo elemento ustedes deben evaluar los dos estados límites, tanto fluencia y ruptura, ¿sí? Obligatorio. Ya que esta área neta y el área neta efectiva depende de las perforaciones que yo pueda tener en una determinada sección, es importante saber qué tipos de perforaciones se pueden hacer en un perfil. Veamos qué dice el AICC. Bueno, acá tenemos el área gruesa, ¿no? AG. El área bruta de un miembro también podría considerarse como el área transversal completa. Así es la sumatoria de todo el área, ¿no? El área neta, como vimos, se obtiene restando el área de los agujeros de la sección transversal. ¿Sí? ¿Qué tipos de agujero tenemos en estructuras de acero? Primero, agujero estándar. Este agujero estándar me dice que debido a los procesos de fabricación, los agujeros para pernos hasta de 7 octavos, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes, acá tenemos una perforación, ¿no? Voy a colocar acá un perno de media pulgada. ¿Ya? Me dice, si este perno es hasta 7 octavos de pulgada, se deberá adicionar una cantidad o un diámetro de un 16avo de pulgada mayor. ¿Sí? Entonces, si el perno es de media pulgada, el agujero deberá ser media pulgada más un 16avo. Y eso será el diámetro del agujero. ¿Sí? Si es estándar, ¿no? ¿Ya? Dice, si el perno es mayor a una pulgada, se deberá adicionar ahora un octavo de pulgada. ¿Sí? A esto se conoce como agujero estándar. ¿Ya? Veamos la tabla de la ICC. Esto está en el capítulo J, ¿no? Dice, dimensiones nominales de agujeros. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, tenemos pernos de media, de 5 octavos, 3 cuartos y 7 octavos. Hasta 7 octavos, para hacer la perforación, yo debo adicionar más un 16avo de pulgada. ¿Sí? Verifiquen, por favor. Media pulgada más un 16avo. ¿Cuánto les da en fracción? Nueve 16avos. ¿Ya? Y eso es simplemente un agujero estándar, ¿no? 9/16. Y así puedo continuar hasta 7 octavos, lo que me decía la especificación. Si ya llegué a 7 octavos en el diámetro del perno, y bueno, ya llegué a una pulgada, ¿no? Para una pulgada me dice que ya no un 16avo, sino acá debo sumar más un octavo de pulgada, y por eso acá el diámetro del agujero estándar les dice que es un octavo de pulgada. ¿Sí? Y bueno, si hay pernos más grandes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un diámetro de perno mayor a un octavo, me dice que esto, el agujero de estándar será igual al diámetro del perno más un octavo, ¿sí? Y así de simple. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les pide esto la especificación? Porque cuando ustedes realizan las perforaciones, el agujero no es perfecto, ¿sí? Siempre van a tener algunas imperfecciones acá, ¿no? Incluso dependiendo del proceso, ¿no? Pueden hacerlo con un taladro, pueden hacerlo con una prensa, tal vez con oxicorte, ¿no? Lo que sea. ¿Sí? Entonces,
el terminado de este agujero no es perfecto. Entonces voy a dejar un cierto margen para poder introducir el perno, ¿no? ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Ya? Hay otro tipo de agujero que se denomina agrandado, ¿sí? Oversize. Este agujero agrandado, la única diferencia es que al diámetro del perno le voy a sumar ya no directamente un 16avo, sino un octavo. ¿Sí? Un octavo de pulgada. Por favor, sumen. Un medio más un octavo. ¿Cuánto les da? Octavos. 5 octavos, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. Y así empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, estos agujeros agrandados obviamente tienen una holgura algo mayor, ¿sí? ¿En dónde les sirve estos agujeros agrandados? Eh, Imaginen que tienen una columna, ¿no? Una columna de ala ancha, por ejemplo, visto en perfil, ¿no? Y a esta columna van a conectar una viga, ¿no? Entonces dejan una placa y digamos que tienen 3 agujeros. Esa columna llegó a obra y están esperando que llegue la viga para poder conectarla, ¿no? Llega la viga a obra, la viga ya viene con sus perforaciones y voy a unirla con pernos. Entonces llega la viga a obra, digamos que es algo así. Bueno, más o menos, no disculpen el gráfico. Digamos que esa es la viga, entonces llega a obra, realizan el montaje y se dan cuenta que los agujeros, bueno, creo que me entienden la idea, ¿no? No calzaron, ¿sí? Quedaron algo desviajados o desfasados, ¿sí? Entonces, en construcciones metálicas sí es importante dejar o dar un margen de holgura, ¿sí? Esa holgura se puede dar a través de un agujero agrandado, ¿sí? Por ejemplo, al lado tenemos la tabla J3MM, que es la misma tabla anterior, pero en unidades del sistema internacional. Normalmente los pernos los pedimos en unidades de ingresos, ¿no? De media, 3/4, lo que sea. Pero puede ser que también existan en milímetros, ¿no? Entonces, un perno, por ejemplo, de 20 milímetros de diámetro, requiere un agujero agrandado de 24, ¿sí? Es decir, estoy dejando 2 milímetros de holgura, ¿sí? Y eso sí me podría ayudar en el caso que estemos realizando un montaje, ¿no? Me da ese margen, ¿no? de error que sí pasa, sí, eso es factible, ¿no? Primero porque el acero se contrae, ¿no? Se expande, se contrae. Entonces, eh, sí me puede ayudar eso en el montaje, ¿no? ¿Ya? O, lastimosamente, los procesos de fabricación de estructuras no son los adecuados. Hay errores tanto en el proceso de fabricación, incluso en los planos, si fallan las unidades, la longitud del elemento de fabricación, y esos errores llegan a obra. Entonces, esto de alguna forma me podría dar alguna solución, ¿no? Sí. ¿Ya? Hay otros dos tipos de agujeros. Se conoce como ranura corta y ranura larga, ¿sí? Por acá, ¿no? Ranura corta y ranura larga. Entonces acá les da la dimensión, tienen son algo ovalados, ¿sí? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a usar perno de 3/4, ¿sí? Está por acá, ¿no? ¿Sí? Si quiero usar un agujero estándar, debo adicionar un 16avo, ¿no? Que sería 13/16. ¿Sí? Si lo vemos en un esquema, sería algo así, ¿no? ¿Ya? Ahora, si quiero usar un agujero agrandado, el agujero será de 15-16 pulgadas, más o menos así, ¿no? Entonces ya tengo una holgura mayor, ¿no? Ahora, si quiero usar una ranura corta, será más o menos así. ¿Sí? Y acá les da la dimensión, ¿no? Por ejemplo, para este caso, dice que esta ranura deberá ser de 1 por 13/16, ¿no? Fíjense. ¿Sí? Y si quiero usar ranura larga, lo mismo, ¿no? Acá ya tengo las dimensiones. ¿Sí? Esa es
el tipo de agujeros que se van a encontrar en la práctica. Acá en el país, ya localmente, comúnmente usamos agujeros agrandados. ¿Sí? Los estándares sí, pero a menos que su proceso de fabricación sea perfecto y obviamente como mano de obra calificada, sí se podría usar agujeros estándar, pero normalmente usamos agrandados. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de este tema, por favor. Esto también lo usaremos en conexiones, ¿no? Deme un momentito, por favor, un momento. Sí, perdón. Bueno, espero que haya quedado claro. Todo esto que estamos viendo, tanto de qué tipos de perno hay, qué tipo de agujeros hay, está relacionado con el área neta efectiva, ¿sí? Con esto. ¿Cómo calculo esta área neta efectiva para determinar la capacidad nominal a la ruptura? ¿Sí? Que ya vamos a entrar a esos temas. Ahora, los pernos, en un determinado perfil, la ubicación de pernos, no siempre es alineada, ¿no? Por ejemplo, si tienen una placa, lo más común es que ustedes van a colocar una línea de pernos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro pernos en esa línea. Y bueno, por acá estará su fuerza de tensión, ¿no? Sí. Pero no siempre pasa eso. Por A o B razón, si por un arreglo de pernos ustedes podrían colocar distintas configuraciones, ¿no? Algo así. Ya. Entonces, hay que evaluar qué pasa cuando tengo esa configuración de perforaciones. ¿Sí? Ejemplo, la placa que está acá en el caso A. Tengo algunas perforaciones, fíjense, una, dos, tres y cuatro perforaciones. ¿Ya? Eh, Habíamos hablado que tenemos una fuerza de tensión por acá, otra fuerza de tensión. ¿Sí? El plano común donde se puede presentar la falla es un plano perpendicular a la fuerza, ¿no? Entonces, ya sabemos que los mayores esfuerzos se producen en las vecindades de la perforación y se propagan hacia los bordes, ¿no es cierto? Por acá. ¿Sí? Pero eso no es el único plano de falla. Igual, a través de este perno, de este agujero, se puede propagar hacia el siguiente perno, ¿no? Entonces, acá tendré otro plano de falla, fíjense. ¿Ya? Y si tengo otro arreglo de pernos, pues puede tener otros planos de falla, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúa el AICC esa influencia de los arreglos de pernos? Veamos qué es lo que dice. Acá abajo, ¿no? Para cadenas de agujeros que se extienden en la sección transversal o en alguna parte por una diagonal o una línea zigzag, como vemos acá, el ancho neto de la parte conectada deberá ser obtenido por la reducción del ancho grueso, la suma del ancho grueso de los diámetros de los agujeros. Y para cada diagonal, estas diagonales que se van formando en los planos de falla, fíjense por acá tengo más, por cada diagonal que se presente, debo adicionar una cantidad S cuadrado sobre 4G. ¿Sí? Es decir, por cada diagonal que se presente en el plano de falla, yo debo adicionar una cantidad S cuadrado sobre 4G. ¿Sí? Por acá tendré otra, ¿no? S cuadrado sobre 4G. Ahora, ¿qué es esta cantidad? Es una unidad, ¿no? Tiene valores de longitud. ¿Ya? ¿Qué es S? Fíjense. Por acá tengo mi fuerza de tensión, ¿no? S de hoy en adelante lo vamos a conocer como paso. ¿Qué es el paso? Es una distancia centro a centro entre perforaciones paralelo a la dirección de la carga. ¿Y qué es el G? Se denomina gramil. Es la distancia centro a centro, como vemos acá, centro a centro, en la dirección pero perpendicular a la carga. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la configuración de cada diagonal, ¿sí? El paso y el gramil, debo adicionar a cada diagonal esta cantidad de S cuadrado sobre 4. ¿Sí? Acá les dejé el significado, ¿no? Para que no se olvide. ¿Sí? Hasta el momento, entonces, vamos a revisar cómo calcular esta área neta con la influencia de distintos arreglos de perforaciones. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya, démonos un break de unos 5 minutos para
para empezar a hacer un ejercicio y que estos temas queden claros, ¿ya? 5 minutos, por favor. Las 10 de, bueno, las 12:01 regresamos, ¿ya? Un ejemplo, cómo calcular el área neta, ¿no? Ya, entonces habíamos definido el paso y el gramil. ¿Sí? Recuerden que el paso, S, es la distancia centro-centro de agujeros en la dirección paralela a la carga. ¿Sí? Y el gramil es la distancia centro-centro, pero perpendicular al eje de pelos o de agujeros. Vamos a hacer un ejemplo pequeño, ¿no? Imaginen que tienen una sección tipo I, ¿sí? Y van a conectar algún elemento al alma de esta sección, ¿sí? Acá tenemos una vista lateral, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 perforaciones, ¿sí? En el alma de la sección, ¿ya? Bueno, esto está trabajando a tensión, obviamente, ¿no? Tengo tensión y tengo tensión, ¿sí? Bueno, acá está señalado, ¿no? Sabemos que el plano probable de falla, ¿sí? Se va a propagar desde el perno, desde el agujero hacia el extremo, ¿no? Algo así. Y se podría propagar hacia el otro perno, ¿no? Verticalmente. Primer plano de falla. Segundo, sí, lo mismo, ¿no? Se va a empezar desde la perforación hacia el borde. Y luego se podría propagar hacia el siguiente perno, ¿no? Algo así, ¿sí? Y de igual manera abajo, ¿ya? Entonces tenemos dos planos de falla potenciales, ¿sí? Puede haber más, ¿no? Sí, eso sí, puede haber más. Si lo vemos de una especie de isometría, fíjense, por acá está churado el posible plano de falla, ¿sí? Y ahí se observa, ¿no? Entonces acá simplemente el área neta será igual al área gruesa de la sección, ¿sí? Menos el área de los agujeros, ¿sí? Así de simple. En cambio, en el plano que está a la derecha, veo que tengo dos diagonales, fíjense, una diagonal por acá, perdón, una diagonal por acá y otra diagonal por acá. Entonces a estas diagonales debo adicionar una cantidad, S cuadrado, sobre 4G. ¿Sí? En breves palabras es eso. Si vamos a hacer este ejemplo. Yo he tomado esquemáticamente estas figuras y voy a usar una sección BK de Cubiec, sí que ya lo habíamos usado en otros ejemplos. Esta sección BK de Cubiec es 180 por 100, 4 por 6. ¿Sí? 180 de altura, ancho de patín 100, esto es en milímetros, ¿no? 6 milímetros de patín y 4 milímetros de alma, ¿ya? Y vamos a hacerlo con ustedes, para que quede claro. Cualquier duda me van interrumpiendo. De partida, ¿qué dato necesito para calcular el área neta de estos dos planos de falla? ¿Cuál es el dato principal? ¿Quién me dice? R, ¿Qué es R? el radio de giro creo que era, ¿Para qué necesito el área de giro? para hacer L sobre R. Ya, pero no tengo la longitud del elemento, ¿no? Estoy por el momento con áreas. Habíamos dicho que el área neta es igual al área gruesa de la sección menos el diámetro bueno, el área de los pernos, ¿no? De los agujeros. La sumatoria del área de agujeros. ¿Qué necesito? Necesito obviamente el área gruesa de la sección, pues. ¿Sí? Entonces, ayúdenme calculando ustedes, ¿ya? Yo voy a definir los parámetros por acá. ¿Sí? Vayan calculando el área gruesa. Santiago Pilco, ¿cuál es el área, por favor? Área gruesa. ¿Cuánto te dio?
Ya le colgué. Ya, esto es cosa muy, muy rápido. Necesito que ustedes me ayuden, si no, pues no tiene sentido. El área gruesa será 2 veces el patino, 2 por BF por TF, ¿no? Más, si alguien va sacando los resultados, envíenlo a chat. De esa manera yo sé quién participe y quién no. Por más, ¿no? H por el TW. ¿Sí? El área de mi sección, el área gruesa, ¿no? Es de aproximadamente de 18.72 centímetros cuadrados. ¿Ya? Necesito definir qué tipo de agujero voy a hacer. Sí, eso ya es mi criterio, ¿no? Como diseñador, yo elijo qué tipo de agujero. Si vamos a suponer, en este caso, bueno, voy a usar un perno, ¿no? El phi del perno, ¿sí? El diámetro del perno, digamos que es de media pulgada. ¿Ya? Y voy a suponer que es un agujero agrandado. ¿Ya? Si es agujero agrandado, ¿qué debería hacer para realizar la perforación? ¿Qué debo adicionar al diámetro del perno? ¿Un octavo? Un octavo, ¿no es cierto? Entonces definimos el diámetro de la perforación o del agujero, ¿no? Entonces, diámetro de la perforación, ¿no? Esto sería igual al diámetro del perno más un octavo, ¿no es cierto? De pulgada. Eso en milímetros, ¿cuánto les da, por favor? Para verificar. 15.85 milímetros. Ya. Exactamente. Bueno, 1587, ¿ya? Eso es lo que yo debo hacer en perforación. ¿Sí? La holgura que le estoy dando, ¿no? ¿Sí? Listo. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Tenemos el área, el tipo de perforación, el diámetro del perno, ¿sí? Nos faltaría entonces definir las áreas, ¿no? Evaluar cuál es el área crítica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer eso. Entonces empiezo con el plano de falla que está a la izquierda, ¿no? Ese plano vertical, ¿sí? Entonces eso podemos llamarlo eh, plano de falla 1, ¿sí? Vamos acá, puede ser vertical. ¿Ya? Habíamos mencionado que el área neta es igual simplemente al área gruesa de la sección menos ¿cuántas perforaciones tengo en ese plano de falla? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 por el diámetro de la perforación. ¿Y qué me faltaría aquí? ¿En qué parte del perfil estoy realizando la perforación? ¿En el patín o en el alma? ¿En dónde se está realizando la perforación? ¿Patín En o el alma? alma. En el alma, ¿no? Por tanto, ¿qué espesor debería ocupar? TW. TW, ¿no es cierto? Por TW. ¿Estamos? Y así de simple, fíjense. Dejémoslo en centímetros para poder comparar. Ya. Inicialmente, sin perforaciones, tenía un área de 18,72 centímetros cuadrados. Considerando las perforaciones, pues el área neta se ha transformado en 17,45. ¿Sí? Obviamente es menor, ¿no? Ya, hasta ahí no hay problema. Vamos con el plano de falla número 2. Entonces, plano de falla 2, digamos que es con 2 inclinaciones, ¿no? O 2 diagonales. Ya, el mismo principio, ¿no? Bueno, hasta podemos ponerle el inicial, área neta 1, ¿ya? Y por acá área neta, pero 2. Pregunto,
el área neta, en el plano de falla número 2, ¿cuántos agujeros tengo? Tres. 3, ¿no? Sí, 3. ya. 3, ¿no? Por el área que ocupan esas perforaciones, ¿no? Entonces sería por el phi del perno, pero phi de la perforación. Y eso multiplicado por el TW, ¿no es cierto? ¿Qué me decía la especificación? ¿Qué me decía la ISC? Por cada diagonal, ¿sí? Usted debe adicionar una cantidad S cuadrado sobre 4G. No tenemos los valores de S y G, ¿no? Pero podemos darnos valores cualquiera, ¿ya? Vamos a decir que el paso es igual, típico, ¿no? Para todos los agujeros, es de, podemos dejarle unos 6 centímetros, ¿ya? Y el gramil, podemos decir que sea unos 10 centímetros, no menos. 8 centímetros, ¿ya? Bueno, un poco menos, dejémoslo en 5 nomás, ¿ya? Listo. ¿Cuántas diagonales tengo en ese plano de falla? 2 diagonales. 2, ¿no es cierto? Veo que, bueno, si me fijo en las diagonales, veo que el paso es común para ambas diagonales, ¿no? El gramil es la misma distancia, por tanto, tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces no hay problema ahí, ¿ya? Entonces, considerando eso, hacemos el cálculo, ¿no? Entonces acá sería más, recuerden que ese cuadrado sobre 4G es una distancia, ¿sí? Más S al cuadrado sobre 4G, ¿sí? ¿Qué me faltaría ahí a esa operación? ¿Qué le falta? Hacer lo mismo, por lo que hay dos inclinaciones. Bueno, sería por 2, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué le falta? Sabiendo que ese cuadrado sobre 4G es una distancia. La distancia del alma, TW, El espesor, ¿no es cierto? algo Sí, así es. claro, el espesor sería por TW. Sí, es un área, ¿no? ¿Ya? Y veamos. Esto me está dando... eh, bueno, me está dando 18.25 más o menos, ¿sí? Por tanto, fíjense, no quiero que saque una conclusión. El plano de falla 1 me dice que el área neta es de 17.45 y en el área neta 2 me dice que es de 18.25. ¿Cuál de las dos debería tomar para calcular la resistencia de diseño? ¿17.45 o 18.25? ¿Qué opino? No importa si se equivoca. El segundo, Inge, tal vez. Ya, vamos a suponer que es el segundo, no pasa nada. Vamos a suponer que es el segundo. Nosotros sabemos que el área neta efectiva es igual a un factor U, que ya lo vamos a ver el viernes, por el área neta que ya estamos calculando, ¿no es cierto? Sí. Mientras mayor es el área, bueno, pongamos por acá la carga nominal, acuérdense que me decía que era igual a esta área neta efectiva por el esfuerzo de la tensión, ¿sí? Mientras mayor es el área efectiva, mayor es la carga que resiste, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tomo el mayor valor, 18.25? ¿Sí? ¿Soportará los 17.45 si tomo el mayor? ¿Cuál fallará primero? ¿Qué elemento resiste más, el que tiene mayor área o el que tiene menor área? Mayor área. En este caso fallará por la parte más delgada, ¿no? Es decir, en el caso que tengo menor área, ¿sí? Entonces, en este caso,
el área neta crítica es la menor, pues, ¿sí? Porque si tomo el mayor, pues simplemente antes de llegar a esta área, sí fallará en el área menor, ¿no? Pues, entonces no tiene sentido tomar el mayor, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar el menor, ¿no? Entonces, por tanto, mi área neta será igual al mínimo, ¿no? Entre el área neta 1 y el área neta 2, ¿sí? Ya, bueno, en este caso sería los 17,45, ¿sí? Preguntas, por favor, hasta acá. De este pequeño ejemplo, ¿no? Pregunto, ¿puede existir otro plano de falla en estos 5 pernos? ¿Se puede presentar otro plano de falla? ¿Qué opinan? A ver, veamos. Josué Tusa. ¿Se puede presentar otro plano de falla acá? Le estaba viendo. Pe- Puedes rayar si eh, quieres. ¿Mandé? Rayar. Puedes rayar. Ahí tienes la opción de anotación. O sea, no sé si estaría bien así. No, no importa. Escríbelo, escríbelo. O sea, hacerle en diagonal todo. Ya. ¿Sí? Es otro Podría. posible plano de falla. Sí, sí. Ya. Pero alguien me puede decir, ya, su compañero lo hizo algo así, ¿no? Yo lo voy a hacer acá al lado para que se vea más, un poco mejor, ¿ya? Ese plano de falla propone su compañero. Eh, ¿Tiene sentido evaluar ese plano de falla sabiendo que los pasos son idénticos? Digamos, el paso 1 y, digamos, este el paso, bueno, también es el paso, ¿no? El Grammy no cambia. ¿Será lo mismo? ¿Se deberá evaluar ese plano de falla también o qué opinan? ¿Cuántas perforaciones tengo en este plano de falla que propone su compañero? 3. 3. ¿Cuántas diagonales? 1. Seguro. 2. Tengo 2, ¿no? Uno por acá y la otra por abajo, ¿sí? Entonces, esto yo ya lo había hecho en el plano de falla 2. Fíjense, acá tengo 3 perforaciones y también tengo 2 diagonales, ¿sí? Entonces, parecería que es otro plano de falla, ¿no? Y sí lo es, pero en realidad eso ya lo he evaluado porque matemáticamente se asemeja al plano de falla número 2, ¿sí? Ahora sería totalmente distinto si ustedes tienen un paso, por ejemplo, acá al lado, distinto, ¿no? Digamos de esto que sea un paso mm, S2, ¿ya? Sí, ahí sí sería distinto. Y bueno, podemos hacer ese ejemplo, ¿no? Déjenme acomodar un poco para tratar de sacar ese plano de falla, ¿ya? Voy a subir esto un poco para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a proponer un tercer plano de falla, ¿ya? Plano de falla 3. Aquí pongámosle con paso distinto, ¿no? Listo. Entonces, vamos a proponer que este plano, este paso sea un S2, ¿sí? S2. ¿Sí? Si veo el plano de falla sería algo así, ¿no? ¿Sí? Listo. Y bueno, lo voy a poner acá un valor, ¿no? S2, vamos a decir que es unos 10 centímetros, ¿sí? Para variar, ¿sí? Entonces el paso 2 serían 10 y el que está al lado serían 6 centímetros, ¿no? Sí. Plano de falla 3. Lo mismo, ¿no? Área neta 3 será igual al área gruesa menos. Habíamos quedado que en ese plano de falla tengo 3, ¿no? 3 perforaciones por la perforación por el espesor, ¿no? Sí. Más
Para la primera diagonal, yo la voy a seleccionar con un color verde, ¿ya? La primera diagonal. Ya. ¿Cuánto vale el paso y cuánto vale el gramil para esa diagonal en verde? O sería S o S2. S2. S2, ¿no es cierto? S2. Esto al cuadrado, ¿no? Sobre, ¿qué valor tendría el gramil? El mismo. Lo mismo, ¿no? En este caso G. ¿Y qué me faltaría ahí? Sabiendo que eso es una longitud. ¿Por qué? W. W, ¿no es cierto? Ya tengo la primera diagonal, me voy a la segunda, ¿no? A eso lo voy a señalar en azul, ¿sí? Esta diagonal. Ya. Más, ¿qué valor tengo ahí de paso? 6 centímetros, ¿no? Sobre 4 por G, el gramil es idéntico, ¿no? Y esto por TW. Sí, veamos. Fíjense, ¿no? Tenemos un área neta de 25.53. ¿Y por qué pasó esto? Obviamente, si yo hago en realidad el arreglo de perno, sería algo así, ¿no? Más o menos. ¿Sí? El paso 2 es bastante grande, ¿no? Entonces, por esa razón estoy incrementando una distancia importante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta área no es crítica, ¿no? Sí, es mucho mayor que las que había obtenido anteriormente en el área neta 1 y el área neta 2. ¿Estamos? ¿Dudas, por favor, de esto? ¿Alguna inquietud? No se queden callados. Y una pregunta, en este Bien. del plano de falla 3 en el S2 al cuadrado, ¿hay solo es G o también es 4G? Y de Perdón, por- claro. Sí, sí, no me di cuenta. Es 4G. Gracias. 4 por G. Sí. Bueno, ahí sí. 19.53. Igual es de alto, ¿no? Es mayor que el plano de falla 2 y el plano de falla 1. Sí, gracias. No me di cuenta. Estamos. No sé si creen que sea necesario esto subirlo al lava o si está claro. Profe, Dime. eh, nosotros mismos proponemos los planos de falla, o sea, nosotros vemos cuántos van a ser, 1, 2, 3, 4, según las diagonales y como nosotros vayamos dibujando, o cómo Sí. saber cuántos planos de falla analizar. Debes de evaluar todos los que existen. Sí, como vimos en el caso anterior, a veces se simplifican, ¿no? Por ejemplo, acá vimos el primero que teníamos 2 diagonales y 3 perforaciones. Y proponía otro, ¿no? Veía que también es posible que se propague por acá, pero si lo veo matemáticamente es igual el 2 y digamos este 2'. Entonces ahí ya se elimina uno, entonces ya no hay necesidad. Pero ahora si Y tienes en otro el perno caso por de acá, que sea igual, o sea, así mismo, como va era el segundo plano que vimos, la línea de ahí, pero justo del plano de la mitad del plano de la mitad se va al de la izquierda. Tendríamos igual 3 diagonales y todo. claro, es lo O mismo. sea, Sí, claro, es lo mismo. no, Pero no, si pero 3 diagonales, ahí solo está 2. O sea, tú me dices si, a ver, déjame ver si te entiendo. Sí, de este se va hacia acá, algo así. O si quieres puedes dibujarlo, no pasa nada. del de la mitad a la derecha. Es que no sé en dónde está Desde para la dibujar. mitad a la derecha. Dibújala, a ver, para ver. No sé si se ve. No, lo que pasa es que solamente puedes irte por un plano de fallo, es decir, por una línea de pernos. Si no puedes crear, digamos, Ah, un este mismo, pero no bypass, se digamos. puede ir por 2. Ah, No, ya. no. Recuerda que la fractura empieza por el plano más débil, no por el agujero. O bien se va para acá, o bien se va a derecha o izquierda. Si no, se puede ir por los dos. Lo que estaba viendo, acá tengo otro, ¿no? Fíjense, tengo una diagonal, y esto podría irse verticalmente, ¿no? Tendría otro plano de falla, ¿sí? Entonces sería de evaluar, ¿no? A ver si ese es crítico.
¿Ya? ¿Alguna otra duda, por favor? Repito, ¿es necesario que esto le suba o no? A la vaca. Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir la parte de cómo le sacó el S cuadrado sobre 4G? Repíteme la pregunta, por favor, no te escucho muy bien. En el plan de falla 2, la última parte, ¿le puede repetir cómo le saca? ¿Cómo le saqué esto? Sí, el S cuadrado sobre 4G. Esa parte. Ya. ¿Qué es lo que me dice la ICC? Por cada diagonal, ¿sí?, que tú presentes en tu plano de falla, debes de adicionar una cantidad, ¿no? S cuadrado sobre 4G. Pero esto tiene una unidad de longitud, ¿no? Digamos que esto puede ser en pulgadas, en centímetros, lo que sea, es longitudinal, ¿sí? Yo estoy aquí evaluando áreas, ¿no? Estoy trabajando con áreas netas, áreas gruesas, ¿sí? Por tanto, si tengo la longitud acá, para llevarlo a área, debo multiplicar por el espesor por el cual está pasando la línea de falla. En este caso, este espesor es, en el alma de la sección es TW, ¿no? Por esa razón, estoy multiplicando acá por TW, ¿ya? ¿Y por qué por 2? Porque tanto la diagonal 1 y la diagonal 2 son idénticas. Entonces, solamente lo hago por 2, ¿no? La otra opción sería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, acá elimino el 2. Y esto sería más lo mismo, ¿no? S cuadrado sobre 4G de la siguiente diagonal. Y por TW. Sí, da lo mismo. No sé si ahí tal vez entendió mejor. Sí, ingeniero, ya, muchas gracias. Ya. Listo, ¿no? Entonces, quedemos hasta ahí. No sé si tiene alguna duda con respecto a la tarea. Por favor. Inge, disculpe, tal vez la tarea se puede entregar hasta el domingo de la noche. Por lo que ahora cambiaron esto de lo de inglés y tenemos de 7 a 4 y el sábado ya es día perdido. Igual los horarios de clase están hasta las 6. No he podido pulir el trabajo. ¿Para cuándo está la tarea? ¿El sábado a qué hora? Sábado, Las 6 de la 6 de la tarde, tarde. sí. Ya. Sí, se puede dejar el domingo al mediodía, pues. Puede ser más, porque salimos a las 4 del inglés para ponernos el día, revisar todo. Ya, entonces el domingo a las 6 puede ser. Gracias. Ya, si no lo cambio hasta el viernes, me envías un mensaje y me lo recuerdo, o el representante del curso, porque a veces yo me olvido y de cambiar las fechas, sí, pero ya lo voy a hacer, sí. ¿Algo más? Disculpe, ingeniero, ¿sería posible que me pueda explicar la pregunta, el primer literal de la pregunta 2? Ya, déjame buscar el enunciado para verlo, ¿ya? A ver, ahora sí. Me dijiste que literal. El primer literal de la pregunta 2. Ya. Dice, determina el peso, bueno, kilogramo por metro cuadrado de la estructura metálica según el plano adjunto. Para ello considero lo siguiente. La cercha de altura variable se encuentra simplemente apoyada en columnas de HSS cuadradas de ya. Considera una columna de ya. Vamos al plano en planta, ¿no? Ustedes tienen varias columnas, ¿no? Donde se apoyan las cerchas. Sí, acá tenemos una columna, una columna. Y bueno, estas columnas, si yo lo veo en elevación, sería algo así, ¿no? Una columna tubular hueca. Bueno, hagámoslo bien. Algo así. Sí. Y me dice que esta columna tiene una altura de 6 metros, ¿no? Sí, 6 metros. Y acá se va a apoyar nuestra cercha, ¿sí? Nuestra cercha entonces vendrá algo así, ¿no? Sí, más o menos, ¿no?
Ya me entiende. ¿Listo? La sección de esta columna, bueno, no recuerdo, es tubular hueca, ¿no? Ahí les daba la dimensión. Y las columnas son idénticas, ¿no? En cada eje ustedes tienen acá, ¿no? Una columna, entonces deben, si calculan el peso de una columna, multiplican por el número de columnas y tendrían el peso total de columnas. ¿Sí? No sé si te referías a eso. Oh, tengo otra duda. Para hacerle encontrar los pesos, la cercha que está, la que estamos ahorita viendo, ¿todas ¿Ya? las dimensiones eran iguales? O sea, todos las que son verticales. ¿Te refieres a estos parantes? Sí. No. Voy a acercarme un poco, fíjate. Por ejemplo, acá dice que tenemos una sección, una diagonal, ¿no? Parante y diagonal de 200, un canal, ¿no? De 200 por 100 por 10. Y acá está señalado, ¿no? Corresponde a este elemento, a este elemento, a este elemento y a este elemento. Luego, cambio de sección. Es una sección algo más delgada, ¿no? Me dice que es de 200 por 100 por 8. Entonces, ese elemento tendrán, ese círculo indica dónde está ubicado el elemento, ¿no? ¿Sí? Y luego, por acá tengo una sección de 200 por 100 por 6. Fíjate, serían todos estos elementos, ¿no? Sí, no sé si ahí se entiende más. Ah, es que yo pensaba que estas dimensiones de aquí correspondían a esto de aquí. O sea, aquí estaba soldado esto que tenía puesto. Yo pensaba que era eso. Ah, no, 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 no. Esto es solamente un indicativo para mencionar dónde están ubicados. Aquí no hay ningún perfil, ¿no? Sí. Tengo cordón superior, cordón inferior y parante y diagonal, nada más. Por eso se les da acá la sección transversal, ¿no? Tengo parante y diagonal, canal superior, canal superior, canal inferior y canal inferior. Nada más. No sé si tienes alguna otra duda. No, en sí esa era mi mayor duda. Sí, Todo esto y esto les... es el doble parante tipo C, ¿no es cierto? Es estas tres líneas de aquí. Es la formación de los parantes tipo C. Porque Esos son cuerdas superiores y cuerdas inferiores de estos elementos de acá. ¿O te refieres al G? bueno, justamente en esta parte de aquí. O sea, las cuerdas. Ya. A ese me refiero. A ver, voy a tratar de hacerte una isometría, ¿no? del problema. Acá tenemos la sección transversal, ¿no? Y justo es la gráfica que les mostraba en la diapositiva, ¿no? Entonces, si yo lo veo una especie de isometría, sería algo así, ¿no? Tengo un canal, dos canales más bien superiores, algo así, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Igual a por abajo. Algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tengo mi parante, ¿no? Que es un canal, ¿no? Algo así. ¿Ya? Listo, más o menos, ¿no? Y esto, acá habrá otro canal como diagonal, otro parante de canal y otro parante, algo así. Esta es mi sección, ¿sí? De la cercha. Y esta altura es variable, ¿no? Como lo vemos acá. Acá tengo una altura, por acá tengo otra altura, ¿sí? Y para reforzar esto en la diapositiva, justo había ese caso, ¿no? Y también al inicio les mostré, ¿no? ¿Sí? ¿Se observa ahí? Bueno, aquí se usó tubos, ¿no? Pero en su caso serían dos canales, ¿no? Un canal por acá y otro canal por acá. No sé si ahí se observa mejor. Sí. ¿Ya? Esa es la sección, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. Ya, Inge, dime. ahí mismo, o sea que
con el deber que tenemos, solo tenemos que hacer de la sección A, es decir, que nuestra altura va a ser única con el canal de 200 por, y ya no me acuerdo por qué más era, por 100 y por No, 20, creo. esta sección se les da para que ustedes únicamente en esta sección calculen la inercia en XX, digamos. El peso, ustedes deben considerarlo en base a la geometría que tienen acá, pues. Porque incluso ya tienen la sección, ¿no? Por ejemplo, de las cuerdas. Fíjense, la cuerda superior me dice que tengo dos canales de 200 por 100 por 12 y este tramo tiene una longitud de 13.414 milímetros. Es decir, por eso es bueno que aprendan a leer planos, ¿no? Fíjense, el primer tramo es esto, ¿no? Eso tiene una longitud de 3.229. El segundo, ya que cambio el espesor, no estoy cambiando a 10 milímetros, eso está hasta acá. ¿Por qué se cambia el espesor? Por diseño. Y luego cambio también de 200 por 100, pero ahora con espesor de 12, ¿sí? Un perfil más grueso, ¿no? Hasta acá. Y luego regreso a un perfil de 200 por 100 por 10, sería esta parte. Y lo mismo en el otro lado. Lo mismo pasa abajo, ¿no? Acá tenemos los espesores, la longitud. Entonces, eso les decía, si ustedes calculan el peso de una cercha, que es tipo, ¿no? Para todos los pórticos, están calculando indirectamente de todo la cercha, ¿no? ¿Sí? No sé si algo te aclaró eso. Sí, yo pensé que solo era por el corte AA que nos dio ahí con la sección de al lado. No, ese corte se le da únicamente, como te digo, para que ustedes calculen la inercia en esta sección, ¿sí? Solamente en ese punto. ¿Sí? Y ahí ya nos está dando todos los valores para sacar la inercia, pero solo en X. Claro, porque aquí está la altura, ¿no? Creo que era de 240. Ya. Sí. Listo. Vayan haciéndolo, ¿no? De todas maneras, el viernes tenemos clases y ahí podemos también ver alguna duda. ¿Sí? Listo, muchachos. Quedemos hasta ahí. Nos vemos el viernes. Estudien, ¿no? Para la prueba. Cuídense. Inge, disculpe, si iba a subir el resto del video. Estoy aquí. Sí, 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 ya lo sé. Ya, Inge, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.